Para emitir esta especie de manual de buena conducta para los medios de comunicación, desde la representación de Morena nosotros consideramos que primero habría que tener autoridad moral para establecer este tipo de recomendaciones. Dice estos lineamientos que se emiten sin afectar la libertad de expresión, la libre manifestación de las ideas, ni pretender regular dichas libertades. Pero si el INE, desde la Comisión de Quejas y Denuncias, y en particular desde su presidencia que ostenta la consejera Claudia Zavala, se ha erigido en el gran censor de este país, y podemos estar de acuerdo con los criterios que se adoptan de manera legal, con el margen de apreciación que tienen las consejerías y la presidenta de esa comisión, pero con lo que ya no podemos estar de acuerdo y debería rechazarse por parte de todas y todos, es que se erijan en este gran censor y se atrevan a alterar las palabras pronunciadas por el presidente de la República para tratar de censurar. O eso sí ya es absolutamente inaceptable. Y lo que es todavía más inaceptable, y debería ser rechazado también por todas y todos, es que se utilice de manera grotesca un tema tan delicado como es la violencia política de género para tratar de censurar al presidente de la República. Por eso consideramos que no hay autoridad moral para emitir este tipo de manuales, este tipo de recomendaciones, cuando no solamente se hace esa maniobra, esa alteración artera de las palabras para cuadrarlas en un supuesto jurídico y censurar al presidente de la República, sino que todavía se reincide y se vuelve a decir que con esas mismas palabras se tenían que bajar más intervenciones del presidente de la República. Entonces, pues se puede decir mucho, se puede establecer una serie de lineamientos, se puede tratar de justificar como se quiera estas recomendaciones, pero mientras no haya autoridad moral de parte de este Instituto Nacional Electoral y en particular de la Comisión de Quejas y Denuncias, pues la verdad es que esto va a ser un llamado a misa como lo ha sido en pasados procesos electorales. Muchas gracias. Para responder dos cuestiones sobre las referencias que hizo el representante de Morena. Primero, en relación con la autoridad moral para emitir esto, creo que no es un tema de autoridad moral, creo que es un tema literalmente de mandato legal. Y sobre esto me gustaría abordar un tema sobre este asunto. La voluntad popular se expresa de distintas maneras. Todos los días, cuando salimos a la calle, vemos cuál es la voluntad popular a través de la cultura y de las interacciones que tenemos. Se expresa también naturalmente a través del voto que ejercemos todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de este país, cada que hay una elección, una consulta, pero sobre todo y de manera, digamos, primordial, se expresa a través de sus representantes en el Congreso. Son ustedes quienes representan institucionalmente y ante el Estado la voluntad popular, y fue en 2007 la voluntad del pueblo mexicano establecer la obligación que establece el artículo 160, párrafo 3 de la LEGIPE. En este sentido, pues, la emisión de estos lineamientos se deriva estrictamente de un mandato popular en ese sentido, que es un mandato legal. Sin embargo, creo que apunta usted a algo que es importante y delicado. El error o lo que haya sucedido al interior de la unidad técnica de lo contencioso electoral. Y en este sentido sí me gustaría solicitar, secretaria ejecutiva, que se lleve a cabo una investigación sobre qué sucedió en este caso, ¿no? En el caso al que hace referencia el representante de Morena, porque sí me parece que es importante hacer los ajustes necesarios o en todo caso verificar que la autoridad electoral, pues evidentemente no cometa este tipo de errores o de deslices, ¿no? O cualquiera que haya sido el caso, creo que sería importante saber de qué fue lo que pasó. Muchas gracias. Para referirme al que era el 5.23, que yo supongo que habrá quedado como 5.21, que es una propuesta de resolución, la 71-2021, que tiene que ver con la organización de ciudadanos denominada Libertad y Responsabilidad Democrática. En el año 2020, esa asociación civil buscó constituirse como partido político bajo la denominación México Libre.
todos sabemos, impulsada por Margarita Zavala y, como diría mi amigo Noroña, por Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Este Consejo General, el 4 de septiembre, les negó el registro como partido político por tramposos, básicamente por irregularidades en el proceso de ingresos y egresos para sostener sus actividades. Ahí no quedó todo. Estamos ahora ante una resolución que busca sancionar o analizar aspectos irregulares que se dieron en ese proceso que hizo esta organización de Margarita Zavala y de Felipe Calderón. Y nos preocupa que a lo que vemos se pretenda exonerarlos, porque nos parecen muy evidentes las pruebas que esta propia autoridad señala en su resolución y que concluyen con una amonestación pública. Y voy a explicarme con base en lo que se está proponiendo este Consejo General. Tenemos 3 apartados de posibles irregularidades. 1, inconsistencia en el registro de afiliaciones que consideran fundado. 2, intervención de ente prohibido en el proceso de constitución de un partido político. Y 3, uso indebido de recursos públicos. Estos últimos 2 los consideran infundados. Y quiero irme al de la intervención de un ente prohibido. Aquí ustedes relatan que la recabación de firmas se dieron en puntos específicos que tienen que ver con centros de culto religioso. ¿Cuáles son los que están señalados? Catedral de Morelia, Parroquia de Jesús Sacramento, Parroquia Madre de Dios Sestonchowa, Centro de Obras de la Cruz, Rectoría de Nuestra Señora de Lourdes, Parroquia Redemptoris Mater, Parroquia María Madre de la Misericordia, Parroquia de Nuestra Señora de Bugambilias, Parroquia de la Purísima Concepción, Parroquia de San Agustín, Parroquia de la Esperanza de María en la Resurrección del Señor, Seminario Diocesano de Culiacán, Parroquia de San Jerónimo, Parroquia San Agustín, Capilla de San Ángel del Altillo, Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de Asunción, Parroquia del Espíritu Santo, Parroquia de Nuestra Señora de las Tres Ave Marías, Iglesia de Nuestra Señora de Covadonga, Templo de San Pedro y San Pablo, Santuario de Guadalupe, Parroquia de la Santa Cruz, Iglesia Cristiana Dunamis y Parroquia de Santa Beatriz de Silva. Lo mínimo que me parece aquí es que hay un patrón. ¿Cómo lograron ustedes determinar que se recabaron firmas en esos lugares? Lo determinaron ustedes a través de la aplicación que el propio INE desarrolló y de una consulta que le hicieron a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, quien señaló que las ubicaciones que he mencionado en distintos puntos del país y que corresponden a lugares donde hay iglesias o centros de culto público, se hicieron afiliaciones masivas por parte de estas personas que pretendían constituirse en partido político. Y en 3 ocasiones, aquí mismo lo señalan ustedes, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos les dice que el grado de certeza de la ubicación que arroja la aplicación es de 1.1 metros. Es decir, es muy precisa y muy exacta, tratándose de un templo de culto público. Sin embargo, lo que aquí se propone es desechar todo eso, que está bastante argumentado sobre el tema de la geolocalización y cómo se derivó en la certeza de que estuvieron en esos puntos. Sin embargo, ustedes aquí pretenden desecharlo con una tesis del Tribunal Electoral que dice que las pruebas técnicas no hacen prueba plena si no están advinculadas con ninguna otra y aprecian que no existe ninguna otra. Analizamos las resoluciones que dieron origen a esas tesis y que se basan, en esencia, en pruebas técnicas de otra naturaleza, como por ejemplo fotografías que presenta alguna de las partes. Aquí no estamos ante eso, aquí estamos ante informes técnicos que esta propia autoridad anexó al expediente. Pero además hay otras tesis del Tribunal Electoral, por ejemplo, una que a mí me parece bastante aplicable o ilustrativa. Monitoreo de radio y televisión, los testigos de grabación del Instituto Federal Electoral tienen por regla valor probatorio pleno.
que son pruebas que emite esta propia autoridad y que dice aquí, se arriba a la conclusión de que los testigos de grabación producidos por el Instituto Federal Electoral constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno porque son obtenidos por el propio instituto, como fue el caso que hablamos, donde el propio instituto obtuvo las ubicaciones a través de una aplicación que el propio instituto desarrolló. No era una aplicación de estos ciudadanos, era una aplicación del instituto que utilizaban para recabar firmas. Otra tesis de jurisprudencia, pruebas técnicas, por su naturaleza, requieren de la descripción precisa de los hechos y circunstancias que pretendan demostrar. Si ustedes ven el expediente van a ver que exhaustivamente se dicen cuáles son las ubicaciones de esos lugares. Tercera tesis, prueba pericial, por su naturaleza y los conocimientos especializados que aporta, constituye una prueba técnica. Estamos ante una prueba técnica que es de naturaleza pericial, emitida por la propia autoridad, con un patrón muy claro a nuestro juicio y que fue desestimada de manera ligera. Ustedes ofrecen algunos testimonios de los párrocos o los apoderados. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.